Hola, mi nombre es Fernando Hernández Campos, soy estudiante de Contaduría en la Facultad de Negocios y Tecnologías por la Universidad Veracruzana y el día de hoy vengo a exponerles el siguiente tema que es Carta de Exposición de Motivos. Bien, ¿qué es una carta de exposición de motivos? Es un documento que se redacta para precisamente exponer o dar a conocer un conjunto de razones, motivos o intereses para realizar alguna actividad u obtener algún tipo de beneficio. De esta manera, las cartas de exposición de motivos son uno de los recursos más utilizados para transmitir una idea concreta respecto a los motivos personales que tengamos. Por ello es que son muy utilizadas en cuestiones laborales y más específicamente en asuntos académicos. Este tipo de cartas comúnmente se redactan en un lenguaje formal, tienen que estar dirigidas a alguien en particular y deben ser claras, directas y concisas, por lo que su extensión no debe ser muy amplia. Los motivos que se expresan en la carta deben ser honestos y sobrios, por lo que no es recomendable ser exagerados. La carta de exposición de motivos se limita a un único formato. Sin embargo, siempre vamos a tener la libertad de poder adaptarlo a nuestras necesidades y a la solicitud específica que vayamos a realizar, garantizando de esta forma que introduzcamos todos los datos que sean relevantes y que nos permitan acceder a la autorización que necesitemos. Para hacer una carta de exposición de motivos, debemos de tener en cuenta su estructura y características. Por ello, a continuación les hablaré sobre los elementos que sí o sí se deben encontrar en cualquier carta de exposición de motivos. Como primer elemento tenemos la fecha, que es el encabezado del documento. Aquí, además de incluir la fecha, tenemos que incluir el lugar en el que nos encontremos y como norma general se recomienda ir alineado en la parte derecha. Como siguiente elemento tenemos los datos del destinatario, donde tenemos que indicar el nombre, cargo o cualquier dato relacionado con aquel al que va dirigida la carta, y en caso de no tenerlo claro, escribiremos a quien corresponda. Datos propios. Aquí debe figurar el nombre y apellidos, así como el DNI del solicitante, es decir, de quien redacta la carta. Como siguiente elemento tenemos la parte de expone, que se coloca en el primer apartado del cuerpo del documento y aquí expondremos las razones de dicha solicitud. Posteriormente se encuentra la parte del solicita, donde indicamos lo que necesitamos y respondemos a las preguntas que sean necesarias. Como último elemento tenemos la firma, finalizamos el documento con el texto atentamente, añadimos nuestra firma y justo debajo indicamos el texto firmado y nuevamente indicamos nuestro nombre y apellidos. Recuerda que la estructura de la carta siempre va a ser con los elementos aquí mencionados, pero de cualquier manera el objetivo principal es el de responder aquellas preguntas que sean las que nos permitan obtener la autorización. Eso es algo muy importante que tenemos que reconocer, por lo que se pueden realizar variaciones en cuanto a nuestras necesidades. Este es un ejemplo de una carta de exposición de motivos bastante básica, pero aún así podemos encontrar los elementos mencionados anteriormente. Tenemos por ejemplo aquí la fecha, Madrid 28 de octubre de 2020, que como no comenté anteriormente, por norma general se coloca en la parte superior derecha. Después los datos del destinatario, que en el caso de no tenerlos, colocamos la frase de a quien corresponda. Después los datos propios, nuestro nombre, DNI y demás datos. Después tenemos la parte del expone, donde exponemos nuestro objetivo y la razón. Es decir, que un ejemplo, queremos entrar a unas instalaciones determinadas o por ejemplo viajar a un país concreto, realizar estudios en el extranjero, etc.
Después tenemos la parte del solicita, en la que si aquí indicamos el objetivo y la razón, aquí se coloca lo que necesitamos para lograr ese objetivo, contestando a las preguntas que no sean necesarias. Por último, tenemos la parte de la firma, la más fácil de todas, que se coloca la palabra atentamente, justo debajo firmado por nuestro nombre y la firma. Ok, ahora me gustaría darte unos tips a la hora en que necesites escribir tu carta de exposición de motivos. Número 1. No pierdas el enfoque. Asegúrate de reflejar cómo te visualizas en un futuro cercano. 2. No abuses del vocabulario florido. Si piensas que usar adjetivos calificativos y palabras muy rebuscadas en exceso resalta tu escrito, déjame decirte que estás muy equivocado. Lo más sensato que puedes hacer es redactar el texto con un lenguaje que utilizas habitualmente, a fin de proyectar tu personalidad, encanto y naturalidad. Resalta tus fortalezas. Destaca todas las habilidades y destrezas que posees. Puedes dar ejemplos de tu vida diaria, si necesitas mostrar dominio y liderazgo en un área específica. Habla acerca de tus proyectos. Suministra detalles técnicos y relevantes de proyectos en los que has participado, a fin de demostrar que realmente aplicas los conocimientos adquiridos y que estás interesado en profundizarlos. Atrápalos desde el inicio. Redacta una introducción contundente para llamar la atención de los miembros del personal de admisión que en un futuro evaluarán tu petición. Y por último, busca la amenidad. Mantén la coherencia desde la primera línea hasta la última, porque cualquier error o lenguaje rebuscado puede dificultar la comprensión de tu ensayo y echar por la borda hasta la mejor de las introducciones. Revisa también la estructura del escrito. Procura usar párrafos cortos, sutiles, que narren con entusiasmo y de forma interesante tus experiencias. Inspírate y procura mantener la originalidad y, sobre todo, la humildad. Con esto me despido. Muchas gracias por estar conmigo en esta exposición.